Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Concepción Aboitezámano, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Yo las acompañaré en ese módulo 3 denominado Estereotipos de género, mujer y poder. En él trataré de definir algunos conceptos abarcando temas importantes como la igualdad, la teoría del sexo-género, los estereotipos de género, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y los medios de comunicación. Espero que sea de su interés. Iniciaré definiendo la igualdad como el principio que concede idénticos derechos a todos los seres humanos, con independencia de su raza, sexo, religión, condición social, ideología o circunstancia personal. Ser diferentes no implica no poseer los mismos derechos, sino reconocer la diversidad. Y ser diversos implica poder ser diferentes y disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Así pues, el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres viene a garantizar en la práctica social lo que se conoce como derecho a la igualdad. En nuestra sociedad, las relaciones entre los géneros siguen estando marcadas por el desequilibrio y la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Para que hombres y mujeres podamos desarrollarnos como personas libres e independientes, debemos compartir obligaciones y derechos. Sin embargo, mientras la sociedad continúe aferrándose a valores tradicionales y limitadores de la libertad de las personas, sobre todo de las mujeres, las discriminaciones continuarán existiendo. De ahí la exigencia de una sensibilización social en materia de igualdad y políticas que garanticen el cumplimiento efectivo de este derecho. Actualmente, la igualdad está reconocida a nivel jurídico, de tal forma que las leyes ofrecen un tratamiento igual a hombres y mujeres. Sin embargo, y a pesar de este reconocimiento, desde un punto de vista formal, la realidad es que no existe una igualdad real. Y para alcanzar esta, es necesario trabajar en un cambio profundo en nuestros valores y nuestras ideas que hacen que se mantengan estas desigualdades. Dicho lo anterior, me permitiré pasar a la teoría del sexo-género. Las teorías que definen el proceso de socialización como elemento indispensable para la construcción de las identidades individuales y colectivas han sido avaladas por estudios históricos, biológicos, antropológicos y sociales. En ese sentido, me permito mencionar a Stuart Mill, filósofo político y economista interesado en los derechos de las mujeres y que fue considerado uno de los primeros feministas. Mill señalaba que los tres principales obstáculos en la vida de las mujeres eran la sociedad y la construcción social del género, la educación y el matrimonio. De esos tres, la elaboración social del género y la sociedad en general son los que inician todo aquello en lo que la mujer debe convertirse. Es así que Stuart Mill señaló que las conductas y los roles atribuidos a hombres y a mujeres eran una construcción social que no tenía que ver necesariamente con sus diferencias biológicas como se defendía hasta ese entonces. Por su parte, en el siglo XX, la antropóloga Margaret Mead puso en entredicho la visión sexista biologista sobre la cual la división sexual del trabajo en la familia moderna se debía a la diferencia innata entre el comportamiento instrumental de los hombres y el expresivo de las mujeres, refiriendo que los rasgos entendidos como propios de la feminidad en nuestra historia cultural no tenían sus raíces en fundamentos biológicos, sino que eran producto de la educación y los convencimientos sociales. Con estas aportaciones, posteriormente se empieza a formar la idea de que las diferencias comportamentales de mujeres y hombres son fundamentalmente atribuibles a causas educacionales. Y así surge el análisis filosófico más influyente sobre el género femenino de la cultura occidental, el cual se debe a la escritora, profesora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien en 1949 publicó El segundo sexo y escribe: no se nace mujer, se llega a serlo. Ahora bien, no es hasta la década de los años 70 cuando las ciencias sociales acuñen el término género como categoría diferenciadora de los seres humanos. Y aquí aparece Sheila Benjavi,
quien utiliza por primera vez el término género para referirse a la existencia sociohistórica de los sistemas sexo-género, entendiéndose como el modo esencial en el que la realidad social se organiza simbólicamente y se vive empíricamente. Entonces, ¿qué es el sexo y qué es el género? La teoría sexo-género proporciona una reflexión sobre la diferencia que existe entre estos conceptos. Por un lado, el concepto sexo se refiere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, sobre todo las que atañen a sus diferencias genitales y a su papel reproductivo. Por su parte, el género expresa lo que la cultura ha identificado como propio de hombres o propio de mujeres, restringiendo a ambos la capacidad de elegir libremente porque los empuja a actuar conforme a la deseabilidad social y no en su función de sus intereses. De esta forma, podemos definir al género como la construcción social y cultural de lo femenino y lo masculino, es decir, lo que define como propio para las mujeres y propio para los hombres es producto de un proceso social y en ningún caso está dado por la biología o la naturaleza y por tanto puede ser cambiado o transformado. Lo cierto es que a la fecha la desigual valoración de los conjuntos masculino y femenino perjudica fundamentalmente a las mujeres, a quienes en la sociedad confiere un papel secundario frente al hegemónico o dominante de los hombres, predominio que no responde a un orden causal, sino a una interpretación androcéntrica en la que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta forma unívoca de entender la realidad se transmite cultural y generacionalmente a través del proceso de socialización del género, que consiste en una paulatina interiorización de valores, actitudes y creencias en torno a lo que es masculino o propio de los hombres o femenino o propio de las mujeres. Es un proceso que dura toda la vida y a través de él las personas asimilan las pautas comportamentales de la mayoría y aprenden a conducirse conforme a ellas, es decir, conforme a la deseabilidad social. Aquí quiero mencionar que toda cultura dispone de sus propias instituciones socializadoras, como la familia, la escuela, los medios de comunicación o el poder, los cuales favorecen la interiorización de los roles o funciones asignadas a cada sexo, lo cual es vivido por la mayoría de los miembros de la sociedad no como una imposición externa, sino como características propias de su personalidad diferenciada. En función a esta división de roles, los hombres desarrollan un tipo de personalidad adecuada a tales responsabilidades y las mujeres desarrollan características que les serán útiles para atender las responsabilidades de la familia, del cuidado de los hijos y del hogar. Y posteriormente será la escuela o los grupos de relación y medios de comunicación quienes se encarguen de afianzar estos roles. Entonces surgen los estereotipos de género, que son el conjunto de ideas simples pero muy arraigadas en la conciencia colectiva que determinan cuáles deben ser los comportamientos y las actitudes correctas e incorrectas de mujeres y de hombres para construir su personalidad desde una forma unidireccional. Yo les puedo mencionar 4 ejemplos de estereotipos de género. Por un lado están los rasgos de personalidad, que refiere que las mujeres son personas sencillas, sensibles, cariñosas, mientras que los hombres son agresivos o imponentes. Otro aspecto es el comportamiento doméstico. A las mujeres les corresponde cocinar, lavar, cuidar a los hijos, mientras que los hombres se encargan de proveer lo necesario a la familia. Otro aspecto es la ocupación. Las profesiones como la docencia o la enfermería están dirigidas a mujeres y aquellas como la medicina o la ingeniería están enfocadas a los hombres. El último aspecto pues es el físico, en el que las mujeres deben ser esbeltas, delgadas, finas, mientras que los hombres pueden ser musculosos, fuertes, altos, por mencionar algunos ejemplos. Estos estereotipos pueden ser hostiles o negativos, como decir las mujeres son irracionales, o también pueden ser benignos, como por ejemplo las mujeres son protectoras. Sobre la base de este último es que las responsabilidades del cuidado de los hijos suelen recaer sobre nosotras casi exclusivamente. Esto, como ya lo dijimos, se da a través del proceso de socialización por el cual las personas absorben la cultura, se integran en la sociedad y conquistan su propia personalidad.
lo que supone la internacionalización o interiorización de los contenidos culturales de la sociedad en que se nace y se vive. Por ello, identificarse como mujer es una construcción social que surge de interiorizar, asumir y socializarse con los estereotipos que se consideran femeninos en cada sociedad y en cada etapa de la historia. En este sentido, tenemos que a las mujeres nos corresponde, entre comillas, la reproducción, estar en el centro de la domesticidad, es decir, la familia, el hogar, el universo sentimental, a través de lo que se plasman mensajes didácticos en torno al bien y al mal comportamiento. El rol asignado a las mujeres es el de madres e hijas dóciles, trabajadoras y abnegadas. Entonces, tenemos que avanzar hacia la igualdad solo parece posible mediante la desjerarquización de los géneros y el fomento de los valores positivos masculinos y femeninos, tanto en hombres como en mujeres, para fortalecer la pluralidad de opciones individuales. La familia, la televisión e inclusive la escuela enseñan a los individuos a comportarse de una forma que consideran típica de cada sexo y ella induce a que cada persona asuma un papel sexual, es decir, un estereotipo femenino o masculino. Estos estereotipos son adaptados desde la infancia, pues están ahí como las expectativas familiares y sociales a las que se deberán ajustar quienes quieran ser aceptados, que es lo que se espera de ellos y de ellas. Los estereotipos son la base de muchos desajustes de la sociedad, pues condicionan las oportunidades, los deberes y los derechos no a partir de la capacidad real de cada persona, sino a partir de lo que cada uno elige para su vida. Es verdad que la evolución de la cultura ha propiciado cierto cambio en los estereotipos sexuales y que hoy en día dicha visión, aunque todavía muchos la suscriban, ha ido cambiando. La mujer ha mostrado que puede elegir otro camino, que puede y quiere ir más allá del ámbito doméstico al que pareciera circunscribirse el género femenino. Y también es cierto que muchos varones han comenzado a romper con el estereotipo que les imponía la renuncia a manifestar sus emociones y los condenaba a ser el único sostén de la familia. Pero también es verdad que este proceso no ha llegado todavía a una fase en la que todos los hombres y todas las mujeres sean tratadas igualitariamente, es decir, todos como individuos de acuerdo con su capacidad y no de acuerdo a su sexo. Individuos que compartan equitativamente los deberes del ámbito doméstico y que cuenten con oportunidades equivalentes en el ámbito de lo público y de su desarrollo como personas. Ahora bien, si como decíamos antes, lo que denominamos realidad no es un simple dato natural, sino más bien una construcción cultural, la teoría sexo-género es en este sentido una herramienta para reconstruir el conjunto de representaciones sobre lo masculino y lo femenino heredados a través de nuestra cultura. Hasta aquí voy a dejar el tema de la teoría sexo-género y los estereotipos de género para pasar a la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Bueno, el concepto de perspectiva de género tiene múltiples aplicaciones, entre ellas modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres con relación a los hombres. El concepto perspectiva de género se refiere al género como opción política para el cambio del sistema sexo-género vigente y supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres en las fases de planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas. En definitiva, la perspectiva de género exige el compromiso de todo tipo de organizaciones e instituciones para modificar la condición y posición de desigualdad de las mujeres con relación a los hombres en los campos económico, político, social y cultural, además de trabajar para lograr un sistema sexo-género equitativo, justo y solidario. Esto me lleva a hablar del empoderamiento de las mujeres, un concepto básico para el desarrollo humano que cobra relevancia en la lucha por la equidad entre hombres y mujeres a través de la generación y consolidación de procesos de emancipación, desarrollo y crecimiento personal y colectivo.
El término empoderamiento se empieza a utilizar en el campo del desarrollo debido al interés de superar la marginalidad de las mujeres y por incorporar la perspectiva de género, articulando desarrollo y equidad. Con él se insiste en la necesidad que tienen las mujeres de acceder al poder y dejar de ser uno de los colectivos con menor oportunidad de incidir en las decisiones que les afectan diariamente. Así pues, por empoderamiento de las mujeres nos referimos al proceso por el cual las mujeres adquieren o refuerzan sus capacidades y estrategias tanto en el plano individual como en el colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida social y personal. Además, este proceso de empoderamiento de las mujeres debe incorporar una visión crítica sobre el sistema de género, sobre los papeles y estereotipos asignados con la finalidad de lograr la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida y particularmente impulsar la mayor participación de las mujeres en los escenarios de poder hasta lograr una participación paritaria. Aquí quiero hacer mención de la Plataforma de Acción de Beijing, que estableció que las mujeres tienen igual derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos y a contribuir a redefinir las prioridades políticas. Para esto, marcó dos objetivos estratégicos. Uno, garantizar a las mujeres igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Y dos, aumentar la capacidad de las mujeres de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Esto se ha logrado, pues como ya sabemos, gracias a las cuotas y a las acciones afirmativas, hemos logrado una mayor participación de las mujeres en los espacios públicos. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Pues la violencia hacia las mujeres ha ido en aumento y un actor muy importante son los medios de comunicación como agentes reproductores de los estereotipos de género. Desde los medios de comunicación se difunde una imagen de las mujeres que refuerza los estereotipos tradicionales de subordinación y les niega la capacidad de protagonismo en la acción social. Oculta temas que realmente le interesan a las mujeres. Las mujeres reales han cambiado y el antiguo modelo de feminidad ya no es válido. Esos cambios no son reflejados adecuadamente en los medios de comunicación que muestran un cierto inmovilismo y resistencia al cambio, por lo que la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo muy inferior a la de los hombres, a pesar de ser la mitad de la población. A manera de ejemplo, voy a compartir algunas notas periodísticas que encontré en las que podemos identificar la violencia de género que se ejerce contra las mujeres a través de los medios de comunicación como perpetuadores de los estereotipos de género. En la primera de ellas se aprecia la frase: en el mundo de los hombres, ellas son unas machas. Y con letras más pequeñas dice: el lunes pasado, una mujer, Gala León, fue designada por primera vez capitana del equipo. ¿Qué quiere decir esta nota? ¿Que solo los hombres pueden ser capitanes de un equipo? Esta nota habla de una clara falta de capacidad de las mujeres para poder acceder a este tipo de oportunidades. En la segunda nota podemos leer claramente: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Este es uno de los estereotipos de género que más hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Las mujeres somos débiles y lloramos, mientras que los hombres son fuertes y no deben de llorar. En la tercera foto, el texto dice: 10 novias de futbolistas que hacen que las derrotas no sepan tan mal. Esta nota es un claro ejemplo de cosificar a las mujeres y hacer ver que solo son el adorno de hombres, en este caso de futbolistas. En la siguiente dice: Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. Esta es una nota que invisibiliza a las mujeres. ¿Acaso esa mujer no tiene un nombre? ¿Por qué no poner en la nota: Camille Avil y dos hombres candidatas
al mejor gol del año en Europa. Es una nota que invisibiliza la presencia de las mujeres en este tipo de actividades. Finalmente, voy a compartir una nota que dice: Paola Pliego, la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural, es una nota por demás sexista que sin duda violenta a todas las mujeres y que es un claro ejemplo de cómo se perpetúan los estereotipos de género en la sociedad. Así, podemos ir observando la cantidad de notas periodísticas llenas de estereotipos de género y si ponemos atención, notaremos que lo mismo ocurre con las mujeres aspirantes a cargos de elección popular. Podemos encontrar notas como: la esposa de Juan Pérez, aspirante a la presidencia municipal. Invisibilizan a la candidata. La sexy candidata a regidora. Una frase sexista que violenta a la candidata. La candidata a la gubernatura descuidará sus funciones por atender a su familia. Un claro estereotipo de que a las mujeres les corresponde los cuidados del hogar. Son claros los ejemplos de cómo los estereotipos de género se encuentran presentes en los medios de comunicación y cómo, a pesar de que nos hemos hecho presentes en el ámbito público, aún hay una gran resistencia a ellos. Hace falta reeducarnos y dejar atrás toda esa cultura que ha puesto barreras a lo largo de la historia. Por cuestiones de tiempo, pues hasta aquí concluiré mi intervención, esperando que haya sido de su interés. Muchas gracias.